A ver, ¿dónde está? Voy a ir directo a la lámina donde está. Y ahí está. Miren, si necesitamos drenar aire, el calibre, el calibre de el número eh, del tubo va a ser 28. Va a ser 28. Por ende, el diámetro de digamos, el diámetro, vamos a sacar el diámetro del tubo, va a ser casi menos de, vamos a poner, menos de un centímetro, ¿no? Y si es un paciente que tenga ya sea pus o sangre, se escoge inclusive tamaños de tubo de drenaje de mayor longitud y mayor calibre. Entonces, un calibre de un tubo de 32 o 36, su diámetro casi diámetro interno, casi va a borrar entre los 1 centímetro o 1,2 centímetros, ¿no? Entonces, mínimamente de un tubo de drenaje para aire puede ser de 28, que casi su calibre va a ser mínimamente 6 milímetros. Espero haberle contestado la respuesta a la compañera. A ver, a ver, dice aquí Jonathan. Buenas tardes. Una pregunta. Si todavía no se corrige la patología que conlleva a la paciente tenga el tubo de drenaje torácico, ¿cuánto es el tiempo que permanecerá este tubo antes de que se cambie o que se deba cambiar el otro? Bueno, regularmente, si es un paciente tiene un neumotórax, no se debe ser mucho entre 1 o 2 días, exagerando. Pero si el paciente tiene una patología, muy aparte que ya tenga una patología, digamos, renal o hepática, etcétera, que eso se trata ya con otro punto, y tenga el problema del empiema o del neumotórax, no bordea entre los 3 hasta los 7 días, ¿no? Y, y se ve el restablecimiento, o sea, una vez que se coloca el tubo de drenaje torácico, casi se tiene resuelto la mayor cantidad del problema a nivel torácico. Y gradualmente, pasando los días, disculpe, ya se debería estar restableciendo la parte pulmonar, ¿no? Bajando de ese casi el 50% a casi, por decirlo, ¿no? Bajando casi el 70, 80, 90. Claro que no se espera que se despide como estaba antes, ¿no? Siempre hay un ligero o escaso residuo que se podría tener y se podría tratar, ya sea si es un paciente con neumotórax normal, por reabsorción, o por el otro paciente con enfisema o etcétera, con una secreción purulenta que se podría tratar con un tratamiento antibiótico, ¿no? Inclusive he visto pacientes más de 7 días con el tubo de drenaje torácico, pero siempre teniendo un control, ¿no? De laboratorio, hacia de cositos, de la zona de inserción, ver cómo se encuentra y todo ello, ¿no? Eso sería la respuesta. A ver, el otro. A ver. Bill Wilma pasa, buenas tardes, señor, en el drenaje de juego de 3 frascos. Ajá. ¿En cuál de los 3 frascos se llena el exudado, trasudado y cada cuánto debe cambiarse? Durante el procedimiento de toracocentesis diagnóstica se envía al laboratorio y con qué número de agujas se debe realizar la punción. ¿Ok? Regularmente utiliza no una aguja, voy a responder la última pregunta, una aguja ¿cómo se llama esta aguja? A ver, se me va una aguja de paracentesis, ¿no? Una aguja de paracentesis, ¿no? Que si no me equivoco es la 20, que es una rosada, si no me equivoco, o una ploma. eh, y
el 3 frasco. Vamos a compartir nuevamente la. A ver. Está- Ahí está. Aquí tenemos el frasco. Miren, el primer frasco, ven aquí, dice, desde la cavidad pleural, o sea, el tubo de drenaje. A ver, aquí está. Imagina nuestro tubo de drenaje aquí. Y este es del paciente, ¿no? Tubo de drenaje viene ahí y la secreción que viene pasa por aquí y se cae aquí. Y se empieza a llenar, se empieza a llenar. Pero sabemos que también cuando hay movimiento, también pasa aire, porque hemos abierto un acceso al pulmón, bueno, a la parte externa del pulmón, ¿no? Y hay una presión negativa. Y esa presión también se moviliza aquí y por encima y sigue circulando aquí y tiene un borbojeo. Y justamente este es el sello de agua. Evita que la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica tenga una repercusión con la presión negativa a nivel pleural. Este sello de agua permite que esa presión positiva supere a la presión pulmonar, pleural, ¿no? Entonces, una vez que se haya ese sello de agua, solamente vamos a ver un burbujeo de aire, nuevamente va a salir por aquí, ¿no? Y va a salir nuevamente a la presión ambiental. Pero aquí se está generando una presión negativa, aquí. ¿Qué se hace? Una presión negativa, ¿no? Negativa, como que chupa, tiende a chupar. Y esa presión de chupar genera también en este frasco, permitiendo que también se genere una presión negativa. Y cada vez que el paciente hace la parte inspiratoria, se haga más notorio esa presión negativa, jale con más fuerza, así por decirlo. Y hace que el drenaje sea más, digamos, con mayor fuerza o consistencia. A ver, ¿quién más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más tendrá una consulta, chicos? A ver, Wilma levantó la mano. Buenas tardes, Licen. ¿Qué Muchas tal? ¿Cómo gracias por está? la explicación. Gracias. Comprendido por el frasco, pero tengo una duda más. En caso, Dime, digamos, dime. que solo se utilice un frasco, entonces solo estaría cumpliendo como sello de agua. Y eso Ujú. estaría correcto, porque la institución donde estoy trabajando, generalmente utilizamos un frasco y Ajá, nunca he utilizado de tres, y eso es ya. lo que me llama la atención. A ver, Wilma, dime, en ese frasco que nos estás compartiendo que ha tenido el paciente, ¿qué es lo que has evidenciado cuando han drenado? Eh, mm, Secreción hemática a causa de Hemática, un... ¿no? Sí, Ajá. Entonces, acá. exacto. Muy bien, gracias, Wilma. Entonces, vamos a ver aquí. Un ratito voy a eliminar esto. Miren aquí, justamente podríamos ver, vamos a ver aquí, ¿no? Que hemos visto la conexión con el tubo y justamente ha empezado a salir sangre por acá, ¿cierto? Y la sangre se va a combinar con el líquido agua estéril que tú has preparado y se empieza a combinar, ¿no? Y este empieza a subir de nivel. Sube de nivel, sube de nivel, sube de nivel, ¿no? Sube de nivel. Entonces, el nivel ya no es 2 centímetros, ahora es 4 centímetros, ¿no? Entonces, igual voy a seguir viendo igualmente que cuando el paciente inspira, esto se va a elevar, y cuando el paciente inspira, voy a ver el borbojeo. Entonces, para que no se olviden, un frasco exclusivamente sirve casi para poder drenar aire, solo para drenar aire.
Claro, sí, podemos usar para drenar cantidades de sangre, sí, siempre en cuando el médico nos diga solamente hay poca cantidad de líquido, podrías no usarlo, pues un frasco nada más. Excelente, ¿no? Quizás ya no drena mucho y lo dejamos ahí, muy bien. Y va a seguir drenando un poco más de aire y quizás hasta ahí queda el líquido de sangre o contenido que se está drenando del paciente. ¿Es ideal? Sí, pues normal. A veces institucionalmente no tenemos, no contamos, ¿no? Pero la sugerencia es que si vamos a drenar algo, mínimamente podamos contar eh, con dos frascos. Miren aquí, un frasco que esté exclusivamente para llenar y contabilizar, ¿no? El contenido y la otra que sirve de válvula, de sello de agua. Esta es la válvula de sello de agua. Exclusivamente, si un frasco para aire. Dos, ya pues que sea para secreción, pero es un sistema de drenaje pasivo. Queremos que salga mayor cantidad y queremos que se solucione mayor rapidez por el que está repercutiendo en a nivel cardíaco o pulmonar, ¿no? Inclusive no sale del ventilador, ya pues hay que conectarle con tres frascos. Pero no tenemos frascos. Nos ha llegado nuestra institución, nuestro sistema de drenaje con sello de agua, ¿no? El más actualizado y podemos usar esto. Tiene la misma utilidad. Tiene la misma utilidad. Espero haber respondido, Vilma, tu respuesta. Muchas gracias, Lice. Listo, Vilma, gracias a ti. Muy bien, Liz, creo que hemos terminado la primera parte. No hay algunas consultas. Sí, licenciado, muchas gracias por contestar todas las preguntas. ¿Podemos Ok. continuar, por favor, con el siguiente tema? Sí, vamos ahora a avanzar con el siguiente tema. Muy bien. De igual manera, indicarle a todos los participantes que pueden ir dejando desde ya sus preguntas o también cualquier comentario adicional que tengan. A ver, a ver, vamos a compartir. ¿Me confirmas, Liz? ¿Está ahí la pantalla? Perfecto, licenciado. Listo. Ok. Liz, deme unos 30 segundos, un favor, si me cayó algo. Muy bien, no hay problema. Un ratito. Ok. Un ratito, Mientras chicos, el, por favor. mientras el licenciado Chaca se va acomodando, voy a compartir nuevamente. Me han estado solicitando por el chat de WhatsApp el registro de asistencia. En este momento lo voy a compartir en el chat de Zoom. Ustedes ingresan, abren el link y es un formulario. Ustedes tienen que ingresar su nombre completo y también le pide la fecha de nacimiento. Es importante que solamente puedan ingresar una vez, ¿sí? No es necesario que lo hagan varias veces. Con solo una vez ya están registrando su asistencia en esta sesión del día de hoy. Lo acabo de compartir, entonces pueden ingresar aquellas personas que aún no lo han hecho. Ok, Muy bien, a ver, gracias. continuamos, licenciado. Adelante. Muy bien, chicos, vamos a continuar con el segundo tema. Cuidados de enfermería en traqueostomía percutánea, como prevenir complicaciones en paciente traqueotomizado. Ay, muy bien. Vamos a ver un poco de historia, un poco de introducción, algunas indicaciones y contraindicaciones del procedimiento de la traqueostomía, definiciones tipos, algunas técnicas, principales cuidados y el artículo que hemos seleccionado, ¿no? Para poder chequear. Miren, ya para los años 1500 no era un procedimiento, bueno, no es para nosotros un procedimiento nuevo.
Al igual que el drenaje torácico, ya se hacía procedimientos de cirugía abierta, tanto en la zona abdominal, torácica y a nivel de la parte de la tráquea, no era de esperarse, ¿no? Ya se realizaba este tipo de procedimientos por circunstancias como atragantamiento, lesiones traumáticas, etcétera. Entonces, eh, se hacía referencia, dice que en el papiro de Eber y Rip Biden, que eran colaboradores con el rey Alejandro Magno, en Galiano, se hacían estos procedimientos, se hacían registros, justamente ahí como vemos las imágenes, y se hacían varias incisiones en el cuello como experimentos para poder, digamos, tratar ciertas inconveniencias como atragantamiento, como les venía mencionando. Pues teniendo como referencia que no es un procedimiento nuevo, actualmente ya se hace un procedimiento, ¿no? Eh, actual. No, antes se hacía experimentos haciendo cortes en diferentes partes del cuello hacia frontal lateral, pero actualmente las incisiones se realizan entre el ángulo del cartílago cricoides, ¿no? Y por debajo de ello se hace la incisión, ¿no? Para poder tener una conexión exclusivamente con lo que es la tráquea. Sabemos que detrás de la tráquea se encuentra la parte esofágica, ¿no? Y por encima del cartílago cricoides vamos a encontrar lo que es la parte de la laringe, ¿no? La laringe que está exclusivamente está compuesta por debajo de ello está con las cuerdas vocales, también con el cartílago cricoide, la membrana cricotiroidea, ¿no? Y ello va a ayudarnos a tomar como referencia cuando nosotros realizamos aspiración de secreción, en el caso de este tipo de pacientes, inclusive podemos abarcar un poquito más como terreno de referencia, ¿no? Porque en el tubo orotraqueal, cuando está entubado el paciente, hay un nivel de impedimento. Hay un nivel de impedimento porque no podemos llegar más al fondo, porque está justamente el tubo. En este caso, ya hay cánulas de traqueostomía supraglóticas, o sea, que están inclusive por encima de la curvatura de la cánula, que van a permitir la aspiración de secreciones de ese nivel que la sonda no puede llegar o el paciente no puede eliminar. Ya viendo dónde está localizado la traqueostomía, vamos a definir qué es el tubo endobronquial. Primeramente, es la primera elección fácil de instalación, no requiere pabellón, menor riesgo de sangrado y estenosis en pacientes crónicos que tengan difícil, digamos, posibilidad de restituir su función respiratoria después, mayormente de una intubación orotraqueal. Y algunos casos son de urgencia, pacientes con trauma cervical o lesión a nivel de la vértebra cervical e inclusive inferior a ella, que van a permitir que la función pulmonar se restablezca. Entonces, lo más rápido que se realiza con ellos es la intubación endotraqueal, el tubo endotraqueal. Eh, la traqueostomía exclusivamente va a ir en lo que respecta en pacientes con el uso prolongado de lo que es la ventilación mecánica. Requiere el experto la instalación de ello, o sea, no cualquier tipo de profesionales lo puede realizar, ¿no? Lo que sí tiene un alto riesgo de sangrado, ¿no? El desplazamiento ayudaría o permitiría algunos efectos como, digamos, que el paciente pueda desarrollar, digamos, engrosamiento de la zona de inserción, en la zona del borde de la tráquea, ¿no? Que puede traer posteriormente estenosis traqueal. Este procedimiento, cuando el paciente ya está entubado, va a ayudar a favorecer el winning cuando el paciente está con mayor tiempo de ventilación mecánica. Y esto va a ayudar a que disminuya los altos costos que podría tener un paciente en intubación entrocal porque al tener estos, estar entubados, van a aumentar el riesgo de aspiraciones, de neumonías, etcétera, ¿no? Entonces, la traqueostomía es casi una opción más accesible, más rápida, con pacientes que no tengan, inclusive entre los 7 los 15 días de ventilación mecánica, inclusive los toman un tope los 15 días para adelante y ya hay la posibilidad de hacer la traqueostomía, siempre y cuando viendo pues alguna posibilidad de dar una chance adicional o
viendo algún tipo de patología crónica que pueda repercutir en el restablecimiento del paciente. Entonces, para el paciente con ventilación invasiva requiere la instrumentación de la vía aérea para poder realizar este procedimiento. Aquí vemos muchos modelos de traqueostomía de muchas marcas, ¿no? Inclusive con curvaturas. Vemos aquí que no tiene un balón, aquí sí tiene un balón, tiene fenestras, algunos no tiene fenestras, ¿no? Algunos son más rígidos, más delgados, ¿no? Tienen diferente utilidad. Hoy ya vamos a aprender algunos de ellos. La prevalencia, miren, se hizo un estudio, pues, y miren, de casi del 100%, que podría ser un ejemplo, 70 o 80 pacientes, casi la mitad podría y pudo llegar a una permanencia de una posibilidad de una traqueostomía. Esto teniendo como referencia complicaciones, cronicidad y situación actual del paciente, ¿no? Las dimensiones de los tubos de tracción están dadas por su diámetro interno, el diámetro externo, la longitud y la curvatura. La elección según las características del paciente, si es paciente agudo, crónico, con ventilación mecánica invasiva, inclusive ver la parte de la fonación. Vamos a definir aquí traqueotomía, traqueostomía. Otomía, ostomía. Otomía, hacer una incisión, un agujero. Ostomía, hacer una incisión, pero permanente, ¿no? Como, digamos, en el caso que hemos visto anterior del drenaje torácico, ¿no? Eh, que se hacía una incisión no tanto permanente, sino se hacía una incisión por el momento para solucionar el problema, ¿no? Como en el caso aquí de la traqueotomía. La traqueotomía es hacer una abertura quirúrgica en la pared anterior traqueal y una vez solucionados, digamos, cerrar posteriormente, ¿no? Y la traqueostomía consiste en una creación de una abertura similar a la de arriba, pero seguida de una fijación de la tráquea a la piel, como en el caso que vemos aquí. Si hace una fijación, ejemplo, aquí haces la incisión con la tráquea, a veces se verifica la tráquea y se hace la conexión con el tubo. Aquí ya se hizo la fijación y la incisión y se está fijando los bordes musculares a la piel. Eso se llama traqueostomía, ¿no? Fijar, ¿no? Digamos, que hay un conducto y que los bordes musculares, ¿no? Se fijen al borde de la piel, internos de la piel, la musculatura interna de la piel. Componentes de una traqueostomía estándar. Lo que vamos a encontrar son, primeramente, lo más visible que en un paciente lo vemos, es que estos pacientes van a tener una sujeción, que es como un tipo de un cuello, ¿no? Un cuellito aquí que va a salir para conectar justamente el tubo. Y justamente debajo del cuello va a ser una función de una solapa de fijación. Digamos, son como unos pequeños bracitos que van a permitir fijar o estabilizar la traqueostomía. Luego viene la parte larga del tubo, propiamente dicha, ¿no? Esta sería la parte más proximal, la parte distal. Casi en la parte distal vamos a encontrar lo que es el balón de neumotaponamiento. Este balón de neumotaponamiento va a ser fijado justamente por este balón de pivot o esta válvula unidireccional que va a permitir el insuflado de esta conexión o del CAF que nosotros conocemos, ¿no? Aquí vemos nuevamente el cuello, el conector de 15 milímetros, que justamente va a estar rodeando el cuello, y internamente de ello va a venir una cánula interna, y también esta podemos decirle que es una cánula externa. Y este obturador que va a permitir quizás cumplir varias funciones, como quizás uno que va a ayudar a poder limpiar la cánula o poder fijar o permeabilizar el conducto, ¿no? Vienen la mayoría de todos ellos. Entonces, y también en algunos casos viene una tapita para ayudar en la formación posteriormente del paciente. ¿En qué pacientes está indicado una traqueostomía? En la protección y acceso a las vías aéreas para remover las secreciones, para ayudar en pacientes que tengan el uso de la ventilación mecánica prolongada,
en el caso de obstrucciones de la vía aérea superior, y en la reducción del espacio muerto para evitar y facilitar el destete ventilatorio. Como sabemos que la conexión del tubo orotraqueal más el filtro, más el MDI, más el sensor de capnografía, ya ayudaban a aumentar el espacio muerto, por ende, ayudaban a que también el paciente tenga una repercusión en la función pulmonar. Entonces, la traqueostomía, por ser casi una conexión más rápida y más accesible, ayuda a que el paciente, uno, respire fácilmente, uno elimine rápidamente las excisiones y tenga, como describe aquí, el espacio muerto reducido, ¿no? Y también sirva de urgencia en el caso de pacientes que tengan un trauma cerrado a nivel del cuello o fractura de cartílago tiroides o cricoides. Está contraindicado en pacientes que tengan infecciones a nivel traqueal, tengan un problema de malignidad o problema de estenosis traqueal, imposible identificar las referencias anatómicas o pacientes que tengan alguna malformación a nivel traqueal y relativamente contraindicado en pacientes de hipertrofia de grandes tiroides previa cirugía en el área de traqueostomía. Tipos de traqueostomías, más o menos vamos a encontrar las de tres, el de metal o conocida como de Jackson, pueden ser de acero o de plata, es de acero inoxidable y son muy rígidos, utilizados específicamente en pacientes ya crónicos, ¿no? Que ya están casi destinados a utilizar por algún problema a nivel del cuello cervical, podrían usar este tipo de traqueostomía, o sea, de cánula de traqueostomía, ¿no? Inclusive no tienen balón, ya el cuello o inclusive la ostomía que se hizo al inicio y se ha acodado, se ha acomodado a la fisiología del, digamos, de esta cánula. La de PVC es blanda a temperatura corporal, adaptada a la tráquea, ciertamente flexible y dura casi entre 3 meses. La normal que nosotros conocemos. Y la silicona blanda, resistente al biofilm, se puede esterilizar, más flexible, mejor ajustable y de mayor durabilidad, más de 3 meses. Componentes, aquí otra vez de la tuba de traqueostomía, miren, las aletas para fijar, digamos, el cuello de fijación, el conector externo, el balón de neumotaponamiento, el cuerpo del tubo, ¿no? La línea recta, la curvatura, y el balón pivot, la válvula unidireccional y la línea de inflado. Partes de la traqueostomía, importante, debemos conocer lo siguiente, los diámetros internos, el orificio interno, el orificio externo, la longitud y la curvatura. También vemos aquí el ángulo, ¿no? El ángulo y la curvatura. El ángulo podemos ver, digamos, para pacientes, sí, quizás podríamos tomar pacientes pediátricos, pacientes un poco más, digamos, adultos, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la patología, del tipo de paciente que se podría tener. Esta es una cánula de traqueostomía, ¿no? Normal, con endocánula. ¿Qué significa? Que dentro de la cánula propiamente dicha tiene una cánula externa, ¿no? Más o menos como que vamos a ver aquí. Esta es una endocánula, ¿no? Esta es la cánula adicional que viene a la cánula principal. Son las más utilizadas debido a la que faciliten la permeabilidad, el menor biofilm, menor diámetro interior y mayor resistencia. Vamos a ver aquí específicamente, miren cómo está. Este es el balón, esta es la curvatura, ¿no? Y este es el orificio de ingreso de la cánula, esta es la parte del cuello de la cánula. Entonces nos dice, un ejemplo, regularmente usamos este tipo de cánula, ¿no? Cánula 7, 8, 9. Entonces nos dice la longitud, la longitud más o menos es de 83 milímetros, casi, ahora vamos a consolar aquí, de 83 milímetros casi va a ser de 80, de 8 milímetros más o menos la cánula. Si ustedes se toman tiempo para poder medirlo, justamente tiene 8 milímetros o 83 milímetros, ¿no? Otro, eh,
va a tener un orificio, un diámetro interno. El diámetro interno justamente va a ser de 8 milímetros. Si ustedes miden la cánula interna, o sea, el orificio interno es de 8 milímetros, ¿no? Si ustedes lo miden de 8 milímetros, podemos tener la medida y justamente se encuentra a 8 milímetros. Igualmente el orificio de 9 milímetros. Y esto sería la parte externa ya, justamente, ¿no? Esta sería la parte externa, como menciona aquí, y el orificio interno. Ven aquí el orificio interno sería de 8 milímetros. Y justamente es por este medida de 8 milímetros es que se toma la medida de la traqueostomía, de 8 a 9 milímetros. Ahora, ¿en qué condiciones hay que poder usar? De 7 podemos usar pues, en pacientes adultos, digamos, de consistencia delgada o inclusive pacientes de sexo femenino, porque el traqueo, digamos, la estatura de los pacientes regularmente son, digamos, de baja talla, ¿no? Algunos que sí pueden ser de 7, 8, normal. Pacientes obesos puede ser considerado de medio 8, ¿no? Por la consistencia anatómica específicamente, ¿no? También otro tipo de cánulas, cánulas de larga anillada con balón, ¿no? También la diferencia entre ellas es que ya viene un calibre, ¿no?, mayor de 10, ¿no? Por la longitud más que nada, ¿no? La longitud ya inclusive va a sobrepasar casi los 100, casi los 10 centímetros de longitud, más o menos, si nosotros podamos medirlo, ¿no? Va a ser entre los 104 o los 10.4 o 13.5 de longitud, de acuerdo a la talla del paciente. ¿En qué tipo de pacientes? Pacientes crónicos que van a estar con larga estadía, ¿no? Porque como hemos visto, las cánulas, las normales que nosotros conocemos, duran máximo hasta 3 meses, ¿no? Y ahí toman la opción de poder cambiarla, pero sí, lo puedes cambiar, pero con la posibilidad de poder causar una estenosis traqueal. Entonces, para tener mayor durabilidad y que el paciente gradualmente vaya a restablecer quizás más de 3 meses, se puede colocar esta cánula traqueostomía larga anillada, ¿no? Con balón también. ¿De qué se caracteriza? Porque internamente tiene un anillo flexible y que puede ser de fácil uso. Lo que sí tiene, como les he mencionado, tiene una curvatura, miren, a diferencia del otro, ¿no? Tiene una curvatura en la parte más larga, ¿no? En la parte más larga tiene una curvatura visible, ¿no? Y esto va a ayudar que sea de fácil acceso para poder eliminar mayormente las secreciones, ¿no? Y es visible porque también su cuello es un poco más largo. Ahora, vamos a ver las cánulas proximales y distales. Justamente las cánulas distales, justamente es la que hemos visto, y las proximales, la que están casi de las más estándar, la que conocemos, ¿no? Ahora, el radio en las proximales es pequeña, a diferencia de las distales, que su radio en el angular es más larga, ¿no? Eso sería la característica más prominente. Y también la parte distal de estas que hemos visto previamente es más larga, como ustedes pueden ver. La otra es más pequeña, ¿ve? Más pequeñita. Otros tipos de traqueostomía con fenestra. ¿Qué significa con fenestra? Estos lo van a usar ya en pacientes que también ya están de salida. ¿Qué significa de salida? Que ya están con la posibilidad de recuperar la función fonética, es decir, la función de poder hablar o vocalizar palabras, ¿no? Abertura en la parte superior o por encima del CAF, ¿no? Regularmente vamos a ver esta abertura, si pueden ver ustedes aquí, vemos una abertura aquí, ¿no? Y esta abertura justamente se ve por encima en el ángulo de la curvatura de la cánula, en la parte media. Con la endocánula retirada, el CAF desinflado del paciente puede inflar y exhalar a través de la fenestración alrededor del tubo. Una mala posición, un mal posicionamiento, una resistencia mayor puede causar a la aparición de algún tipo de granuloma, ¿no? Entonces, como les dije, el mayor uso de este tipo de cánula no debe ser los 3 meses. Y en esos 3 meses, inclusive antes, si es posible, si el paciente quizás está con larga data de ventilación mecánica, podemos usar este tipo de cánula para que ya se vaya acostumbrando, inclusive posteriormente se puede llevar al proceso de decanulación. ¿Cómo se realiza este procedimiento?
ya se instala o ya tiene la mayoría de las cánulas esta fenestra. La cánula, las tubos de traqueostomía tienen dos cánulas, vienen dos cánulas internas, ¿no? O dos endocánulas que para poder graduarla. Una que tenga justamente esta fenestra y otra que no tiene. La que no tiene se puede colocar ahí y puede cumplir su función normal de poder conectar el ventilador y que el paciente respire normal. Pero cuando ya iniciamos la parte de la fonación, esta fenestra cumple la función, como dice, colocando la cánula también con fenestra, ya que ambas van a hacer un sinergismo, ¿no? O sea, van a encontrarse justamente las dos aberturas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a desinflar el CAF para que el paciente empiece a tomar aire y repercutir, digamos, en su función normal. Y justamente cuando hacemos ese procedimiento, el paciente empieza a vocalizar la función de las cuerdas vocales, ¿no? Porque las cuerdas vocales están ya por encima de la cánula y es ahí donde empieza a respirar, a tomar aire. Y claro está que esta parte distal lo tenemos que tapar, ¿no? Para que el paciente ingrese, tome aire y el paciente al momento de hablar, con el aire que ha tomado, empieza a tomar la posibilidad de poder hablar. Porque para nosotros, para poder hablar, tenemos que tomar, tenemos que tomar un bolo de aire, ¿no? Para poder vocalizar, poder formar palabras y todo ello. Otras que hemos visto con CAF, sin CAF, ¿no? Con CAF, sin CAF. Sin CAF, ¿en qué momento? Cuando la traqueostomía, ¿no? La fijación que se ha hecho a la piel y a la musculatura alrededor, ¿no? Ya pues tiene un orificio fijo, entonces ya no hay necesidad de estar, digamos, haciendo un inflado del CAF, ¿no? Y el paciente, claro, es conscientemente que va a estar ya siempre como con esa cánula. Es como si estuviese con gafas, ¿no? Uno está con gafas y normal sigue su propia vida. Igualmente la cánula sin CAF, esa sería parte de su vida, ¿no? Está normal y ahí. Claro, puede tomar con las aletas una fijación para evitar que cuando tosa, claro, normal puede eliminar las secreciones. A diferencia de un paciente que está en un estado agudo, no le vamos a poner uno sin CAF, porque el primer tosido se va, digamos, se puede salir o inclusive como no domina muy bien la, digamos, la concentración de secreciones a nivel bronquial, se puede aspirar, ¿no? Por eso se pone el balón de neumotaponamiento para evitar ese problema. Justamente están aquí y también algunas pequeñas que en caso pediátrico se podrían usar, ¿no? La presión de perfusión capilar traqueal desde de 20 a 30 centímetros de centímetros de agua. La presión de, digamos, la perfusión normal a nivel traqueal ya está bordeando los 35, los 30, 35, 40 milímetros de mercurio de presión normal, ¿no? Entonces, si nosotros presionamos más de ese valor, posiblemente vamos a cortar que la presión circulatoria en esa zona se obstruya y por ende haya un problema de estenosis o engrosamiento de esa zona. Es por eso que se debe de evitar presionar debajo de ese nivel. Otro de Vivona Bonf-Caf, regularmente utilizamos en pacientes pediátricos porque son de ángulo pequeño y son digamos, útiles para ese tipo de pacientes. Solamente como referencia, traqueostomía para obesos. Vean que solo se necesita una pequeña estomache pequeña para añadir solamente este catéter, esta cánula, disculpe, ¿no? Y el paciente pueda respirar ahí o realizar su función normal. Técnicas de traqueostomía quirúrgicas es la adición del tejido petrobronquiales, inyección de una cánula de traqueostomía bajo visión directa de la tráquea, ¿no? Miren cómo se hace una tracción del cuello, se ubica el ángulo picoides y se hace, ¿no? Referencia, la cartílago cricoides en la parte alta y de ahí, por referencia, ¿no? Por debajo de ahí se hace una marcación y se hace la incisión de la cánula para la cánula traqueostomía. La visión es de la sección, mire cómo se realizó la visión. Todo este borde se tiene que fijar a la parte muscular y solamente quedaría la abertura, ¿no? A diferencia de una estomía, haces un corte y lo dejes ahí y puedes insertar algo, ¿no? Y cuando se retira, se pega. En este caso, no,
En la traqueostomía, ¿no? Se hace una fijación externa y se queda, mira así, se queda una curvatura visible, ¿no? El C de traqueostomía, regularmente vemos el tracó del Shilley, los más usuales que conocemos. Viene un bisturí para hacer la incisión, la jeringa para aspirar, digamos, al momento de hacer la incisión, el catéter de teflón de 14, eh, G es que es el diámetro del catéter para poder hacer la dilatación, la guía de Nitilón, más o menos vemos aquí como la guía que utilizamos el catéter central, el dilatador. Este es el catéter de teflón y este es el dilatador, ¿no? Igualmente tenemos el dilatador de hidrofilo de un solo paso y 4 compresas y una cánula de traqueostomía, que ya viene dentro de la curvatura. Entonces el procedimiento es, hace la incisión, utiliza una jeringa insertando esta aguja, ¿no? La aguja inserta a nivel tomando como referencia el cartílago cricoides, ¿no? Y hace el aspirado. Si encuentra aire, normal, deja, digamos, esta guía, después introduce esta guía metálica, posteriormente utiliza el catéter Flon, después de eso hace la dilatación, se queda todavía esa guía para introducir el dilatador más grande. Una vez realizado el dilatador, ya queda el orificio para colocar nuevamente la cánula de traqueostomía propiamente dicha, ¿no? Aquí vemos como luego el dilatador se realiza eh, nuevamente, aquí es otro tipo de dilatador que se hace en forma en sentido antihorario y propiamente ya con la guía se realiza la colocación de la cánula traqueostomía. Esta es la técnica de Saint-Niger. Ahora, ¿cuál de las técnicas sería sugerible, no? ¿Cuál es de elegir? ¿La quirúrgica, la percutánea? En el momento actual no existe evidencias que permitan establecer la recomendación de una modalidad sobre otra, ¿no? La selección de uno u otro método solo puede sugerir la función del clínico de experiencia y disponibilidad. Regularmente en la UCI, los médicos intensivistas utilizan la cánula, utilizan el procedimiento de lo que es la traqueostomía percutánea y la mayoría de los pacientes. Si es que tenga alguna, digamos, posibilidad de ver alguna malformación, alguna condición eh, patológica del paciente, ya lo lleva a que sea a un procedimiento quirúrgico, ¿no? En sala de operaciones. Ahora, ¿cuándo realizar el cambio de la traqueostomía? Pasada los 30 días en el PVC y la silicona en 3 meses, ¿no? La reducción del tamaño, la mala posición, la obstrucción, el CAF roto o el cambio por los días que estamos mencionando, ¿no? El primer cambio puede ser inclusive, otros lo dan hasta los 14 días de haber colocado el tubo de traqueostomía, ¿no? Eh, la confirmación de que, digamos, no esté, digamos, útil, ya sea porque se haya roto el CAF, ¿no? O ya, digamos, el tubo de traqueostomía es muy corto. Para ello se realiza, pues, ¿no? algunos procedimientos de auscultación, de radiografía, de broncofibro y también de CO2. Para ello deberíamos tener adicionalmente un equipo preparado para la intubación y deberíamos tener adicionalmente contar en la sala con oxígeno, aspiración y monitorización para poder realizar el procedimiento. La decanulación, cuando el paciente ya no necesita de la ventilación mecánica, se resuelve la obstrucción de las vías aéreas superiores, se controla la secreción de las vías respiratorias y se evalúa la deglución normal o tranquila de los pacientes. Bueno, vamos a ver un poco la fijación. Es aconsejable realizar entre 2 personas, lo ideal sería 2, que es un paciente que está digamos, con el reflejo de oxígeno normal, está que tose al momento de inclusive tocar solamente la cánula, está que tose, entonces en ese momento quizás se nos puede ir, entonces lo ideal sería realizarlo de 2. La fijación, lo ideal sería colocarlo con cintas, ¿no? Las cintas pueden ser
de tela, o pueden ser las cintas propiamente de la cánula, ¿no? Que vienen con su propia fijación, o condicionarlos, inclusive he visto, lo fijan con una gasa más larga, ¿no? O otros con preparado de un borde de esparadrapo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la disponibilidad de la institución o de la forma en la cual el enfermero, el cual es muy genio para poder realizar la fijación, se podría realizar. Lo importante es que podamos realizar la fijación considerando que que se debe considerar que dentro de ello debe de entrar el dedo meñique del cuello para poder tener una fijación externa y no haya una presión adicional de algún órgano adicional, como digamos, de la yugular, etcétera, ¿no? O sea, una obstrucción o un impedimento o un fastidio del paciente, ¿no? Que podría poder tener en ese momento, ¿no? Para ello es importante colocar gasitas, ¿no? Gasitas, pero siempre un tanto considerando que también las gasitas desprenden un tipo de hilos, siempre y cuando nosotros las cortamos. Lo ideal es solamente, ni bien vemos la gasita, lo doblamos y lo colocamos a un lado, ¿no? Listo. No, pero no tomar un trozón de gasa, tres, cuatro, ¿no? Basta una cinta, una gasa, lo doblamos en dos y lo colocamos alrededor. Lo vemos la gasa, lo doblamos en dos, ¿no? Y lo colocamos. Listo, con eso es suficiente, ¿no? Y cada vez que se manchen las secreciones, podemos cambiar. Pero también hay que ver que también el movimiento y el procedimiento, quizás que se hizo mucho la incisión, podría que el estómago podría estar más abierto, por ende la secreción podría estar saliendo por ahí, ¿no? Siempre viendo esas circunstancias, o quizás el CAF está no muy inflado, entonces si no está inflado, las secreciones van a salir por el borde del orificio de la cánula. Como les mencioné, la fijación puede ser de tela, de metal, no de metal, no, puede ser de un tipo de preparado de silicona propiamente dicha, ¿no? La parte de la cánula, la cánula de traxomía tiene una sujeción propia, ¿no? De tela, una tela especial que tiene una zona plegable, también lo podemos usar, ¿no? Regularmente es usado de tela, disculpe ahí el error, chicos. Normalmente se realiza doble o triple nudo, ¿no? Algunos como vemos aquí, ¿no? Pero otros más fáciles como, y esto lo vamos a reforzar en el taller que vamos a tener, eh, solamente con una cinta que bordee uno de las alas y sale al otro extremo, lo bordea al otro ala y hace un pequeño nudo, nada más, ¿no? Lo importante es que esté bien seguro y teniendo como consideración que debe entrar un dedo, al menos el dedo meñique, bordeando la cinta. Radiológicamente, miren, la posición de la tráquea debe ser así. No debe estar ni curva, nada. Y es justamente una posición, ¿no? Vemos ahí cómo está el árbol traqueal. Aquí vemos la parte de la faringe, la laringe, ¿no? Y el paciente puede deglutir. Aquí vemos que está permeable esta zona, ¿no? Si está con secreción, estaríamos aquí ya con un acúmulo adicional. Si alguien se puede dar cuenta, este balón no tiene CAF, ¿no? No tiene CAF. Está pegado justamente al árbol bronquial. Algunos de los principales cuidados, como les mencioné, siempre viendo la piel y el estómago. Si hay digamos, una zona que está irritada, ¿no? Hay que avisar justamente al médico de turno, digamos, si hay una fuga, inclusive de aire, te va a preguntar el médico, ¿está sellada bien el CAF? Si está sellada, muy bien, entonces hay que ver quizás si haya roto el CAF, un cambio de la cánula. Hay que ver la fijación, como he dicho, y la humidificación, muy importante, el aseo de la cavidad oral. Otro de los cuidados, hay algunos que sugieren la colocación de unas cuyas de desconexión, porque a veces estas cánulas que ven ustedes aquí, ¿no? Tiene, mire, una zona que se puede coger, ¿no? Y justamente tiene algunos dientes que están en la parte superior que sirven de fijación en la cánula principal, con el cuello de la cánula principal, ¿no? Entonces, nosotros al estar moviendo esto, podemos estimular a que el paciente tosa y que esté incómodo. Entonces, justamente se colocan estos cuellos, digamos, estas cuñas, que solamente colocas un clip, giras y ya te lo desconecta rápidamente, ¿no? Pero
Cuñas más, cuñas menos, no hay ningún problema. Nosotros fijemos muy bien el cuello, lateralicemos muy bien, ¿no? Ya sea en horario o antihorario, de acuerdo a lo que disponibilidad de cada cánula es independiente en su uso, ¿no? De su forma. Entonces podemos retirar rápidamente y sin hacer ningún inconveniente. Y también al aspirar las ondas aspirar digamos, la secreción del todo el tracto de la cánula, siempre es bueno colocar y seleccionar la sonda de aspiración a elegir. Algunos puntos para la aspiración de secreciones. El objetivo de este procedimiento es mantener permeable la vía aérea. Ahora, el número de secreciones va a depender de la demanda. Mínimamente podríamos hacer dos en cada turno. Quizás en cada confort que uno va a hacer, lo mínimo que el paciente va a toser. Entonces, lo mínimo que uno puede aspirar. Pero si el paciente tiene una mayor demanda de secreciones, tenemos que hacerlo, porque es visible, ¿no? Inclusive externamente, o quizás el paciente está conectado al ventilador, ya sea la onda de flujo de volumen, va a haber como una forma de serrucho que nos va a avisar que es secreciones. Inclusive el ventilador va a dar volúmenes tidales altos o bajos, la presión pico va a aumentar, ¿no? La resistencia también, por ende. Entonces, va a haber una conexión en lo que vemos y con lo que está con el paciente. Ahora, la instalación rutinaria no es recomendable. ¿Qué significa eso? Anteriormente se ha realizado que, como se veía que haya bastantes secreciones, al paciente que estaba con tubo instalaban directamente cloruro de sodio o líquido, que uno está para permeabilizar la sonda, instalaban directamente dentro de la cámara. Eso está ya sacado de fecha, no se realiza, porque podría ser un factor de desencadenar, digamos, que se haya una expansión del infiltrado, de la infección en alguna zona limpia o sin infección de la zona pulmonar. Entonces no se realiza, ¿ya? Se introduce la sonda a lo largo de la cánula, no sobrepasarlo, y se aspira tanto al entrar como al salir girando en la misma línea, ¿no? Entonces ya, lo ideal es introduce la sonda. Justo acá tenemos una sonda. Vamos a ver. Aquí conocemos la sonda. Esta es la sonda normal, la sonda clásica, la conexión al tubo no conductivo que va al empotrado. Y tenemos una llave, ¿no? Una pequeña válvula, llave, con nosotros que podemos llamarlo, que al presionar vamos a permitir que siga el canal de la presión. Y si nosotros soltamos, hay una abertura que no aspira, o sea, la punta no aspira la presión que está originando. Entonces nos dice que nosotros debemos de introducir casi el total de la sonda en todo el conducto. Hemos mencionado casi, casi que el total de la cánula interna, una vez instalada para adelante, es de 8 hasta 10 centímetros. Y el cuellito que vemos casi es de 2 centímetros. Casi es un total de 12 centímetros. Voy a medir aquí 12 centímetros. Miren, esto sería solo, miren aquí, Vamos, llegamos o no llegamos. Llegamos o no llegamos. miren, ahí sería 10 centímetros más o menos. Miren, he metido la sonda. 12 centímetros, un poquito más, ahí. 12 centímetros más o menos necesitamos para poder introducir la sonda para aspirar las secreciones. No necesitamos más. Si metemos todo, puedes aspirar, sí, pero no estás haciendo biopsia, ¿no? De pulmón, no estás haciendo eso, ¿no? Lo ideal sería eso, ¿no? Y te hago un paréntesis, ¿por qué le han puesto eh, una traqueostomía a tu paciente? Porque ya está quizás en la mayoría de los casos con la posibilidad de respirar y toser bien. Entonces no necesitas colocar mucho porque estarías estimulando al paciente a toser y tendría el riesgo de sangrar más, ¿no? A sangrar el paciente, estarías sacando sí, un poco de tejido. Entonces lo ideal, entre 10 y 12, máximo, chicos, pueden ustedes aspirar. No es necesario el voceo previo a la aspiración porque, ¿no? Pues si el paciente está conectado al ventilador, puedes insuflar o sea, hiperoxigenar previamente y después realizar el procedimiento, ¿no? Pero como les mencioné, estos pacientes ya están respirando solos y necesitan solamente el aporte, el apoyo de la eliminación de esa pequeña zona nada más, ¿no? Siempre hacerlo de manera estéril.
el diámetro de la sonda no debería exceder la mitad del diámetro de la cánula de traqueostomía, ¿no? O sea, ¿qué significa? Este es, miren aquí, le voy a decir, este es una cánula número 8 y esta es una sonda de aspiración número 16. Miren ustedes, si ustedes se pueden fijar, miren aquí, el borde, el diámetro de la sonda con el diámetro de la cánula. Es casi la mitad. Entonces podemos decir que para una cánula número 8 puede usar máximo una sonda número 16, 14 también. Pero para una cánula número 7, una sonda 16 ya no es. Debe ser una cánula, una sonda número 14. Porque no debe ser, no debes tapar todo el edificio. ¿Por qué no lo debes? Porque también el paciente está en ese proceso de respirar y si tú lo tapas con todo el diámetro, no vas a permitir que el paciente respire y también no haya la posibilidad de eliminar las secreciones. Vas a causar más que el paciente se desespere y tenga esa posibilidad de, digamos, tener un desequilibrio en la parte respiratoria, ¿no? Entonces una desaturación, una taquicardia, entonces no queríamos evitar todo ello. Otro punto importante, la presión de aspiración debe ser entre 80 y 120 milímetros de mercurio. La presión del tubo no conductivo que está empotrado con una fuente de aspiración a presión negativa, deberíamos graduarlo a un máximo de 120 milímetros de presión negativa. Esa sonda lo acodamos aquí a la sonda, entonces nosotros al aspirar en la parte distal vamos a aspirar en función a la presión que estamos programando. Si programamos 80, a una presión de 80 milímetros de mercurio, que sería lo ideal. 120 normal, pero aspiramos más de eso, pueden aspirar sí, pero con riesgo de que esta cánula, cuando uno lo aspira a presión mayor, se pega al tejido. Y al tener mayor presión, ¿no? Esto puede jalar. Y en un momento ustedes jalan y se va a llevar la piel, se va a llevar el tejido. Hagan el experimento a esa presión, pégalo a su piel y va a estar como ahí, como un pega-pega a esa presión, ¿no? Imagínense que esté en la parte bronquial y todavía nos pasamos más de los 10, 12, imagínense que ya es un delito para nosotros como enfermeros. Entonces hay que considerar ese punto. La duración no debe superar los 5 segundos, hasta 10 por lo máximo. Estos son los empotrados que les venía diciendo. Vean aquí, justamente te da aquí un valor, miren aquí, ¿no? Entre 80 y 120 sería lo normal, ¿no? Si aspira menos, no hay problema, porque como les dije, este tipo de pacientes están con reflejo de oxígeno para poder, digamos, toser. Gerardo, ha levantado la mano, a ver, quería mencionar algo, mientras que tomo un vasito de agua. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? Dime, ¿qué tal? Buenas tardes. Profesor, saludarle por este gran día. Feliz Día del Maestro. Oye, gracias, muchas gracias, Gerardo. Igualmente, Profe, tú, maestro. tenía una Dígame, consulta. dígame. La sonda de aspiración, sea abierta o cerrada en los pacientes traqueotomizados, ¿cuánto es la distancia que debe de ingresar en este tipo de pacientes? Bueno, en el otro ya sabemos, ¿no? Con el tubo orofaringe, ¿no? Pero en estos Ujú. casos de pacientes traqueotomizados, ¿la distancia cuánto es? Muy bien, gracias, Gerardo. Miren, tengo en mi mano la cánula la cánula de traqueostomía interna, ¿no? Como ustedes saben, viene una parte principal y esto va ocluido a la parte principal. Esta es la extraíble, la que nosotros podemos tener acceso y cambiarla, podemos lavarla, ¿no? Y es la que está en contacto con el paciente, con la tráquea del paciente. Ahora, para responder la pregunta, hemos mencionado que existen, de acuerdo a la cánula de traqueostomía varía de acuerdo uno al paciente, ya sea pediátrico o adulto, ¿no? Neonatal también. En el caso de adulto, casi la longitud de las cánulas casi es entre 8 y 10 de largo. ¿Cómo es? Miren, voy a agarrar justo acá, tengo mi reglita. Miren. Esta es la cánula y voy a hacer la medición
así en el largo, para que ustedes puedan ver, y acá, y mira, justamente tiene 10, miren, tiene 10, bordeando todo eso. Significa, significa que yo para poder aspirar debo de traspasar con mi sonda de aspiración justamente casi toda la longitud. Miren, voy a hacer ese mismo procedimiento y miren, ya salió, pero voy a aspirar hasta el borde. Aquí. ¿Cuánto tiene? Miren, si ustedes ven acá, no sé, ven 10 centímetros. 10 centímetros, sí. Acá yo lo veo y lo estoy explicando 10 centímetros. Pero podríamos considerar hasta 2 centímetros más. Listo. 10, 2 centímetros más. Ahí. Y así debe permanecer dentro del paciente cuando nosotros aspiramos. ¿Puedes introducir más? Sí, puedes, pero con el riesgo de que el paciente pueda ser estimulado a que tosa. Como les venía diciendo, la mayoría de los pacientes que están con traqueostomía es porque ya tienen el reflejo de oxígeno normal, casi normal, así por decir, casi normal. Entonces, lo que hacemos nosotros es poder, ¿no? Nosotros podemos solamente ayudarle a eliminar la secreción que no pueden hacerlo normalmente. No sé si ustedes han visto pacientes traqueotomizados que andan normal. Yo lo he visto en el hospital donde trabajo normal. Andan con un pañuelo, tosen y tosen la secreción y ellos expulsan rápidamente y se limpian de aquí nada más. Entonces, eso es lo que hacen nuestros pacientes traqueotomizados en la UCI. No pueden hacer eso. Nosotros solamente lo hacemos eso, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Solamente introducir casi entre 10 a 20, 12 centímetros de longitud. No sé si estará respondida tu pregunta, Gerardo. Gracias, profe. Listo, gracias. Y bueno, no se olviden de la presión, es importantísima. Como les venía diciendo, si ustedes traspasan más de los 12 y superan más de los 120, les garantizo que van a jalar piel y van a hacer sangrar la tráqueo del paciente. Para ello, como viene diciendo Gerardo, en la intubación orotraqueal, tubo endotraqueal, cuando uno aspira, más o menos se tiene que fijar que tanto la tubo orotraqueal como la sonda de aspiración, en este caso circuito cerrada, hagan un sinergismo entre el nivel del tubo orotraqueal y el nivel del tubo de la sonda de aspiración. Eso significa que cuando nosotros vemos el emparejamiento de esas tubos, del tubo y de la sonda, no significa que tanto la punta, que tanto la punta del tubo como también la punta de la sonda están conectadas ahí, están ahí. Y se sugiere, ¿no?, que en el tubo orotraqueal se introduzca 2 centímetros más, ¿no? 2 hasta 3 centímetros más. Ese mismo principio se utiliza en la tráqueo con lo que he explicado a Gerardo previamente. Entonces, seleccionar la sonda de aspiración para el tubo o la canotraqueomía usando la sonda, la siguiente tabla, más o menos para que ustedes puedan hacer, como le hemos mencionado, ¿no? Para tráqueo de 8, sonda 16. Para una tráqueo de 7, una sonda 14. Una tráqueo de 6, una sonda número 12. ¿Por qué menos? Porque así evitamos que el paciente también, en el momento de la aspiración, también está él haciendo el esfuerzo de respirar. Y si nosotros superamos una sonda de mayor calibre en el tráqueo que estamos eligiendo, ¿no? Evitamos que el paciente impida o sea impedido realizar este procedimiento y por ende hacemos que haya digamos, un disconfort y una alteración de la función respiratoria. Estos son algunos de los modelos, miren, de aspiración según el French, ¿no? 13 French, 14, 12, 10 French de circuito cerrado. ¿Ya? Pero estas, chicos, son exclusivamente para pacientes con traqueostomía, ¿no? La diferencia es que la longitud es más chiquita, 24 26, ¿no? Son más chiquitas, ¿no? Y las ondas de aspiración circuito son más, llega hasta 30, 32, ¿no? Entonces, esta es la característica que podemos ver la diferencia y destinado para ello. Y aquí vemos al centro, justamente esta marca tiene este tipo de agua destilada con una conexión aquí, uno
lo gira la parte de su cabecita y quedaría solamente este pistón. Este lo conectarías justamente a esta conexión donde nosotros instalamos el agua para purgar la sonda y jalaría el contenido aquí. Lo que nosotros hacemos con nuestra jeringa al colocar la sonda, ¿no? Solamente como referencia. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle en este tema porque lo vamos a hacer también en otra exposición, solamente los voy a mencionar. La aspiración de secreciones es cuando vemos visiblemente o audiblemente la secreción, ya sea sangre, esputo, vómito, etcétera, ya sea en la vía oral o en la vía traqueobronquial, con el objetivo de poder disminuir la concentración de secreciones, ¿no? Podemos ver que el paciente puede saturar, la presión pico aumentar, la frecuencia aumentada, hay un esfuerzo respiratorio, los sonidos aumentados, el aumento de de la frecuencia cardíaca, inquietud y aforesis. Esto es lo que el paciente pueda presentar. Entonces, ante ello, podemos atribuir que el paciente tiene secreciones y contraindicado en cualquier tipo de paciente con cualquier patología de coagulación. Pues es importante cuando el paciente está con traqueostomía, inclusive con tubo traqueal, a ayudarle con la humidificación. Lo ideal, fisiológicamente, sabemos que es de 32 a 34 y que también haya una relativa humedad del 100%. También eso deberíamos llevar en los tipos de pacientes, ¿no? Con humidificación activa, ¿no? Que también tienen esta misma condición, pero para ello utilizan una cascada de, ¿no? Una cascada que va a ayudar a que este sea una humidificación activa. También hay filtros de humidificación pasiva que van a cumplir casi esa misma función, que también van a cumplir la función bacterial o filtrar algún tipo de gérmenes o bacterias. A ver, el audio. Ahí está, disculpe. Bueno, aquí tenemos algunos nombres. El HME, que exclusivamente va a ayudar a lo que es el intercambio calor-humedad. El HMF va a ser todo esto más el filtro. Este no es un filtro, este es intercambiador calor-humedad. Este sí es un filtro más intercambiador calor-humedad. ¿Dónde lo vemos? En nuestro filtro. Y regularmente es uno con textura más gruesita. Adentro tiene casi como papel prensado en una forma de abanico, ¿no? Que si este se moja, tiende digamos, engordarse y tiene a la vista también una esponja de filtro antibacterial, si este es el HMF. ¿Ya? Y casi esos son los más usados. El filtro del sistema respiratorio funcionante del filtro bacteriano, que es utilizado exclusivamente en el ventilador mecánico. Esto también lo vamos a hacer en un taller. Solamente como referencia le estoy mencionando por, por cuestión de tiempo. Algunas complicaciones que se podrían tener por la traqueostomía, las más inmediatas, alguna hemorragia, neumotoras, lesión de cartílago-cricoides por una mala inserción. Inmediatas, la aspiración, la infección, obstrucciones, atelectasias, desplazamientos. Y las tardías, granulomas, fístulas, traqueomalacia, estenosis. Y bueno, seguramente ustedes han podido chequear el artículo, está interesante, algunos casos que les ha llamado la atención, que está casi lo que nosotros hemos podido conversar, el uso del tubo, de la medida, ¿no? El tipo de pacientes, y les invito para que ustedes puedan ampliar el conocimiento de ello, y bueno, que el día de hoy hemos podido llevar. Muchísimas gracias, chicos, esa ha sido la exposición del día de hoy. Muchas gracias, licenciado Chaca. Por favor, tenemos una pregunta en el chat, si nos puede apoyar antes de finalizar. A ver, dice, muy buenas tardes. A ver, ¿cómo se debería fijar en pacientes diagnosticados con trombosis en el cuello? Bueno, sabemos que los pacientes con trombosis en el cuello, pues, son de alto riesgo de repercusión circulatoria, ya sea cerebral específicamente. Entonces, lo ideal sería, sí hay que poder fijarlo, pero siempre manteniendo el mismo criterio de bordear el borde del cuello y teniendo siempre, digamos, que no sea muy, digamos, presionado la parte
de la sujeción. Eso sería, más o menos de lo que yo podría decirles, eso sería una primera forma de seguridad de mantener el tubo. La otra es mantener el CAF dentro de los valores que hemos conocido, ¿no? Entre el 30 y 20 centímetros de agua, ¿no? Entonces, ese valor casi con la fijación va a complementarse, ¿no? Pero si nosotros fijamos bien la traqueostomía con el balón de neumatoponamiento, ya estamos casi teniendo un seguro parcial. Y lo que nos ayuda solamente la fijación, solamente es ayudar a mantener la estabilidad de la traqueostomía. Entonces, en ambos casos y en todos los casos, siempre teniendo la fijación que no sea muy apretada y considerando que pues al menos nuestro dedo índice puede ingresar nada más, ¿no? Perfecto, muchas gracias, licenciado. El licenciado Gerardo está levantando la mano. Licenciado, ¿desea hacer alguna consulta? Solamente quería hacer la consulta de los insumos que se utilizan en UCI. No Ujú, sé si tienen en la lista las restricciones técnicas, ¿no? Porque las unidades de logística muchas veces cuando haces el pedido, te compra una cosa por otra, ¿no? ¿No? Entonces, te dicen, o sea, que el pedido háganlo ustedes, ¿no? Con restricciones técnicas. ujú. Y muchas veces a veces se tiene esa dificultad. No sé Ajá. si tienen esa facilidad, profesor. Miren, exacto, Gerardo. La mayoría de las instituciones trabajan en función a demanda. Voy a dar un ejemplo. ¿Por qué en un establecimiento, ya sea centro de salud, o posta, primer nivel, segundo y tercero, siempre hay paracetamol? ¿Por qué? Porque el paciente es muy demandante de este medicamento. Y es casi uno de los medicamentos estándar, ¿no? ¿Por qué hay una jeringa? Porque siempre se usa. ¿Por qué hay ibuprofeno? Porque casi siempre se usa. ¿Por qué hay cloruro de sodio? Porque siempre se usa. ¿Por qué no hay un tubo de traqueostomía? Porque no siempre se usa y no siempre hay pacientes. Entonces, lo que se hace es, estadísticamente, se tiene que comprobar cuánto es la tendencia del requerimiento de este tipo de pacientes. Y en función a eso, se hace el pedido, ¿no? Se hace la gestión con todo lo que es la parte, digamos, administrativo, de gestión de compras, ¿no? De cada institución, sustentando cuánto es el requerimiento de paciente, cuánto de tendencia hubo anteriormente de requerimiento y cuánto de tendencia hay. Lo mismo pasa no solamente con la traqueostomía, pasa también con todo lo que es, digamos, los set de línea arterial, los catéteres arteriales, digamos, lo que son para cardiovasculares, también lo que son eh, los stents, o sea, hay infinidad de equipos que se manejan en función a tendencias, en función a demanda de los pacientes. Entonces, depende de nuestros jefes, de nosotros, de nuestros, digamos, de nuestros responsables a cargo, en nuestro caso, nuestros jefes, como mencioné, de poder realizar el sustento y requerido apropiado para nuestros pacientes, ¿no? En este caso, a veces mandamos comprar por nuestros familiares. En algunos casos, en nuestra institución, si se requiere, se hace un sustento a pedido de compras especiales, haciendo que este paciente necesita sí o sí, entonces compras especiales de nuestro hospital hace el requerimiento externo para tal paciente. Claro que esto no es de un día para otro, ¿no? Tiene que demorarse 2, 3 semanas, hasta es un mes, y bueno, el paciente, aunque sea tardíamente, se realiza el procedimiento o tiene el requerimiento de tal insumo, ¿no? Excelente observación, Gerardo, sí, eso pasa. Perfecto, muchas gracias. Entonces, finalizamos estos dos temas. Muchas gracias, licenciado Chaca. Y bueno, también el licenciado nos ha comentado, ¿no? La semana que viene vamos a Ajá, estar con un taller. Nuevamente nos va a acompañar el licenciado en nuestras oficinas con este taller, así que les invitamos. No falten el día miércoles 12, de ajá, 4 a 6 de la tarde. ok. Finalizamos, licenciado. Muchas gracias por su presentación el día de hoy y que tenga una muy buenas tardes. Ok, muchas gracias a ustedes, a usted, Lisette, y también a cada uno de los chicos que han participado y al resto también que han estado escuchándome. Entonces, nos vemos aquí en la siguiente semana para poder afianzar este conocimiento. Si tienen experiencia, excelente, vamos a completar la información. Muchas gracias y excelente día para ustedes. Igualmente, muchas gracias, licenciado.